La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos responder o reaccionar. Hoy, la gracia consoladora de Dios. Pero antes de entrar de lleno al estudio, me gustaría pedirles que por favor le dieran like ahí en la manita para arriba. Porque ¿saben qué? Miren, nosotros tenemos que dar a conocer la palabra. Como ustedes están viendo, las cosas se están acelerando mucho y tenemos que aprovechar el tiempo. Y cuando nosotros no sabemos cómo compartir la palabra, cuando no sabemos cómo hablarle a la gente de Dios, entonces cuando hay una persona que lo hace, y siempre y cuando nos edifique, pues busquemos que también los demás sean edificados. Entonces yo le pido que si a usted le han edificado los estudios que ha escuchado, por favor denle like y compártalo para que más personas lo oigan. Miren, Dios va a castigar pecados de acción, pero también de omisión. Y omitir algo que puede beneficiar a una persona también es pecado. Según a los Corintios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A veces se piensa que cuando Dios nos consuela, ya por ese simple hecho, todas las dificultades deberían de desaparecer de nuestra vida. Pero no es así. ¿Y saben por qué? Porque el dolor tiene un propósito. Obviamente en el momento que sufrimos no lo entendemos, porque estamos pues con ese problema encima y no podemos entender. Pero tenemos que hacerlo. No importa que las lágrimas nos impidan ver en ese momento el rostro de Dios. El propósito del dolor es que nosotros conozcamos el consuelo de Dios, que nos enseña cómo podemos hacer nosotros para consolar a otros cuando están sufriendo. Nosotros fuimos consolados en este mundo con el propósito de ser consoladores. Y miren, cuando nosotros nos acercamos a una persona que tiene necesidad, estamos llevando la palabra de Dios. Ellos lo están viendo, sobre todo cuando son inconversos, ellos lo están viendo. Porque nuestra misión aquí en la tierra es que nosotros cumplamos el propósito que Israel no cumplió. Israel no cumplió el propósito de dar a conocer al Dios, al único Dios verdadero. Pero nosotros tenemos esa oportunidad. Y cuando nosotros consolamos a una persona que no conoce al Señor, le estamos llevando la palabra, porque lo estamos consolando. Las personas, igual que nosotros, también sufren, también lloran, también se desesperan y no saben a dónde ir en busca de ayuda. Pero ¿saben qué? Que Dios nos hizo un rayo de esperanza para que llevemos su luz en medio del dolor ajeno. La verdad es que nadie nace sabiendo consolar. Por eso necesitamos capacitarnos en la escuela del dolor, porque nadie entiende el sufrimiento leyendo un libro o en un seminario. Nadie aprende a consolar yendo a una universidad donde se estudia la Biblia, porque ahí se estudian otras cosas, ahí se estudia hermenéutica, se estudia escatología, se estudian otras cosas. Pero no se aprende a consolar. La única forma de aprender es cuando nosotros sufrimos, porque solamente así entendemos el valor de una lágrima. Ahora, hay que entender que el texto no nos dice que Dios nos envíe el sufrimiento. No, Dios no lo envía, pero sí lo permite. Recordemos cuando Job, ¿qué le dijo el diablo? A ver, dijo, toca a tu siervo Job. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, ¿sabes qué? Toca todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Lo permitió. No le dijo, ve y hazle esto a Job. No, él lo permitió. ¿Sí? Él no manda nada que nos cause dolor. Nada que cause dolor proviene de las manos de Dios, quien es el manantial de toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero aquí el problema
es que vivimos en un mundo de dolor donde el sufrimiento es la ley de este mundo de pecado. Por ello, sufren los malos, pero también los buenos. Sufren los impíos, pero también los cristianos. Consolar es una palabra que significa fortalecer, significa ayudar, significa alentar, significa dar esperanza, significa, fíjense todos los significados que tiene la palabra consolar, y todas esas cosas las podemos hacer. Significa aliviar la pena, levantar el espíritu de la soledad o del dolor, porque hay muchas personas que están, fíjense, yo no diría que soledad, yo diría que desoladas. Y eso es cuando las personas están rodeadas de personas y siguen sintiéndose solas. Eso es soledad. Ese es un sentido de vacío, es una sensación de vacío, de que nada importa, de que nada. Pero miren, sea lo que fuere, todos vamos a superar el dolor. Ese dolor Dios lo toma para transformarlo en un instrumento de enseñanza, porque viene y nos consuela nuestro dolor. Y como nosotros ya hemos sido capacitados a través de su gracia consoladora, pues entonces nos envía a fin de que podamos consolar a otros en sus tribulaciones. Miren, el consuelo espiritual no nos son dados para quedarnos con él, sino como cualquier otro don de Dios, pues nos es dado para que se convierta en instrumento para que podamos ayudar a otros. Y debemos hacerlo, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a necesitar el consuelo del Señor, o cuándo su cuidado va a ser nuestra única esperanza para enfrentar las pruebas. Y déjenme decirles, estamos muy prontos ya para enfrentar la prueba de pruebas. El Señor nos dice, no anden banqueteando, decídanse. Yo no quiero tibios. Yo quiero fríos o calientes. Eso, mis hermanos, es cristianismo básico. ¿Usted quiere ser hijo de Dios? Pues entonces compórtese como lo que es un hijo de Dios para que usted pueda enfrentar las pruebas. Miren, cuando en el tiempo pasado anduvimos por el desierto, nosotros no lo entendíamos porque ignorábamos la dimensión de lo que Dios estaba preparando. Quiero decirles con esto que cuando tuvimos a lo mejor alguna prueba en el pasado, nosotros no entendíamos por qué estaba pasando eso, pero ya con el tiempo ya lo estamos entendiendo, ya lo comprendemos, porque ya podemos dar palabras de ánimo, de fortaleza y de consuelo con la suficiente autoridad de Dios para confortar a esos corazones tristes y abatidos. Por eso miren, si el dolor llega a nuestra vida, pues no nos desanimemos. Dios está cerca consolándonos, aunque nosotros no lo veamos. El sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero como nos es difícil comprenderlo, pues hacemos todo lo posible para no sentirlo. Miren, de hecho hay personas que nunca reciben el consuelo que necesitan en medio de su dolor. Igual que hay creyentes, que no estoy diciendo cristianos, porque los cristianos no afirmamos lo que dicen ellos. Los creyentes dicen que Cristo sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir. Eso no es cierto, la Biblia no dice eso. Dios nunca nos prometió que una vida libre de sufrimiento. De hecho, Él vino a vivir entre nosotros y padecer en la cruz. ¿Qué dijo? En el mundo van a tener aflicción. Dijo, pero ustedes confíen en mí, dijo, porque yo ya he vencido todo eso. Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos acompaña en nuestro sufrimiento. Él es el Dios de toda consolación. Nosotros tenemos algo de gran valor para ofrecer a la gente afligida. Y es el consuelo que nos da el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pablo tuvo muchas oportunidades de ser consolado en medio de todo el sufrimiento que tuvo que soportar. Yo no tengo que decirles, porque yo supongo que ustedes han leído la Escritura, pero ya vieron que sufrió persecución, encarcelamiento, azotes, carencias económicas, hambre padeció. ¿Qué más les puedo decir yo que ustedes no hayan leído ya?
Sin embargo, él comienza esta carta enseñándonos cómo recibir consuelo y cómo darlo. Fíjense, cuando inicia la carta, en solo 7 versículos menciona 9 veces las palabras consuelo o consolación. Y eso revela la importancia de la palabra, porque consuelo es mucho más que una palmadita en la espalda. A veces creemos que con una palmadita, bueno, a veces sí, con eso es suficiente. A veces hay personas que solamente con un abrazo tienen, aunque no les digamos nada. Pero otras veces no. Y el diccionario dice que consolar es aliviar la pena o aflicción que tenga alguien, dándole fuerza, esperanza y ánimo. Bíblicamente tiene un significado más amplio. Significa que el consolador está a nuestro lado como un abogado defensor en un tribunal. Así está. Pero no solamente como un abogado defensor, sino como alguien que nos está apoyando en todo. Consolador es el nombre que en el Nuevo Testamento se usa para el Espíritu Santo. Así que consolar es estar presente para alguien, entender su dolor y caminar con él en su tribulación. Pero hay algo importante que debemos entender y aceptar. Que tenemos necesidad de consuelo porque estamos en sufrimiento. Cuando nosotros estamos sufriendo necesitamos consuelo, el consuelo de alguien, el consuelo de la palabra. Miren, se los digo por experiencia propia. Muchas veces yo he estado en un sufrimiento sumo y saben que a veces no tengo ánimo ni siquiera para abrir la Biblia. Entonces yo necesito consuelo. Pero ¿saben qué? Que tengo aquí mi Aarón y mi Ur. ¿Se acuerdan cuando Aarón y Ur levantaban las manos de Moisés cuando estaba allá y que estaba orando y que desfallecía el hombre de levantar sus manos y ellos lo ayudaban? Yo tengo mi Ur y mi Aarón, mi esposo. Él me ayuda en mi sufrimiento. Él me consuela en mi sufrimiento. Dios lo utiliza a él para que me consuele. ¿Por qué? Pues porque él ya ha sufrido y ahora él ya sabe cómo es consolar al que sufre. Y nosotros, cuando estamos así, tenemos necesidad de consuelo. Porque si todo está bien, pues no hay necesidad de nada. Ahora, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Porque cuando nosotros sufrimos, disfrutamos de una experiencia más profunda de su presencia consoladora, de su gracia consoladora. Y eso nos hace más compasivos con otros. Y la compasión se relaciona precisamente con el consuelo. El detalle es que para que recibamos consuelo necesitamos problemas. Porque sin tribulaciones, pues no hay necesidad de consuelo. Y como no conoceremos la profundidad de la compasión y el amor de Dios, pues tampoco podremos consolar a otros. Por eso les digo, es necesario pasar por la escuela del sufrimiento. Pero si recibimos consuelo y no consolamos a otros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pagar la obra del Espíritu Santo. Tenemos que mantener nuestra esperanza en Dios y en medio de la prueba y el sufrimiento. En ese momento nosotros debemos fijar nuestros ojos en Cristo, nuestros ojos en Dios y confiar en Él, recordando que Él siempre es fiel, siempre nos es fiel. Hay un corito que dice, un estribillo que dice, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y cuando habla de la gracia consoladora, y de la gracia salvífica, y de la gracia transformadora, y de toda la gracia. Porque acuérdense que la gracia es multiforme. Nosotros como iglesia tenemos que orar. En algún momento Pablo reconoció que necesita de las oraciones de otros. Y Dios nos ha dicho que somos parte de un cuerpo y nos necesitamos mutuamente. Ahora yo pregunto, ¿nosotros intercedemos cuando sabemos que alguien está sufriendo? Porque estoy segura que muchas veces hemos sabido de cristianos, hijos de Dios, cercanos a nosotros, que sufren. Pero como estamos cómodamente en nuestra casa, no nos preocupamos ni siquiera por llamar y preguntar, no nos ponemos en sus zapatos. No los comprendemos, no los entendemos, pero la verdad es que podemos interceder y clamar por nuestros hermanos que sufren, aún desde la comodidad de nuestro hogar.
Porque aunque no creamos, Dios escucha nuestras oraciones y derrama de su gracia consoladora en favor de quien sufre. Nosotros hemos estado orando mucho tiempo y apenas empezamos a ver ahí, empezamos a avistar algo de la respuesta de Dios. Pero estamos seguros que Dios nos la va a responder completamente, porque Dios no hace nada a medias. ¿Se dan cuenta? Esto es fe, hermanos. Nosotros no hemos visto todavía completa la respuesta de nuestra oración, pero estamos seguros que si Dios lo prometió, lo va a hacer, porque Dios es fiel en sus hijos cuando sus hijos somos obedientes a Él, y sus promesas se van a cumplir tarde que temprano. Hay diferentes maneras en que Dios trabaja por medio de nuestro sufrimiento. No siempre lo hace fácil, ¿eh? Pero eso nos da oportunidad de consolar orando, orar por otros y ver nuestras oraciones contestadas. Dios quiere derramar su consuelo sobre nuestra vida. No importa lo desesperado de nuestra situación. No importa si es algo físico o emocional o espiritual. Nosotros no debemos perder la esperanza, porque Él está a nuestro lado para darnos su consuelo. Lo que sí tenemos que hacer en ese caso es darle las gracias por su fidelidad, porque nosotros no estamos solos. Él lo prometió, ¿sí? Él lo prometió y lo está cumpliendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues nada más agradecerle. Ahora, no nos sintamos autosuficientes. Nosotros debemos renunciar a nuestra independencia y confiar totalmente en Dios, que permite nuestro sufrimiento para que aprendamos a depender de Él, que nos consuela. ¿Con qué? Con su maravillosa gracia consoladora. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Igual que cualquier otra persona, como cristianos y solo por estar en un mundo caído, en algún momento de nuestra vida habremos de sufrir, y tenemos 3 formas de responder. Miren, nos podemos entregar a la desesperación, nos podemos refugiar en cualquier cosa o acudir a Dios. Y de las 3, la más sabia es que acudamos a Dios, porque no hay otro consolador como Cristo. Así que, ¿tenemos algún problema que no podamos manejarlo solos? ¿Tenemos una gran aflicción que no podemos soportar? Pues pongamos nuestra confianza en el Señor y dejemos que el Dios de toda consolación guíe nuestra vida. Oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a Él, y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. No sea perezoso, no sea negligente. Investigue, estudie, escudriñe y sobre todo medite en la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. No caigamos en irresponsabilidad. Y mire que todo esto se lo digo con cariño, ¿eh? No lo conozco, pero se lo digo con cariño. Por cierto, les agradezco a todas las personas que se han estado agregando a nuestro canal. No saben el gozo que nos representa para nosotros, y que porque con eso estamos glorificando a Dios y estamos viendo que nuestro trabajo no es en vano. Porque yo sé que muchas personas lo están escuchando, y yo le quiero dar las gracias a Dios, porque por lo menos podemos poner un granito de arena para que las demás personas también conozcan al Señor. Y si usted escuchó hasta este punto, significa que está interesado en conocer más acerca de Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó, mire, como le dije al principio, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esa reflexión y más personas lo escuchen. Yo lo espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Mire, usted ni siquiera se imagina la felicidad que representa para mí venir para compartir con ustedes. La iglesia verdadera dice: ven, Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.